Buenas tardes, mi nombre es Adrián Toledo, trabajo en Pronto de hace ya unos cuantos años, estoy en la parte de desarrollo. Voy a comentarles un poco todos los pasos que hicimos para empezar a transcurrir lo que es el camino de DevOps, que para nosotros es muy importante, y les voy a tratar de contar un poquito también las ganancias que hemos tenido hasta ahora y qué cosas vamos a seguir haciendo. Pero vamos a arrancar del inicio, es por eso que es un poco la charla. Van a ver que al principio arranco con algunos tips que tienen que ver después al final de lo que llegamos al final con DevOps. Un comentario en la guía dice apodado DevOps, no es que me apoden DevOps, sino que quedó así, en realidad es adoptando DevOps. Algunos números. Hoy comentaron un poco del reporte de Puppet, que es un reporte interesante porque nos explica un poquito en dónde va DevOps. Y básicamente lo que traje es un poquito que me llamó la atención, básicamente es a nivel global y a nivel de industria. El 38% es tecnología que está empezando a trabajar con DevOps, pero ya el 12% es empresa financiera. Pronto, donde yo trabajo, es una empresa financiera y en realidad le da mucha ganancia este tipo de prácticas, sobre todo por los costos que hay detrás al momento de construir, etc. Bueno, la empresa financiera, les traigo parte de un monitor que genera Pronto. Este es el último, tiene mediciones de marzo. Simplemente para que vean un poquito los números que manejamos, es el total del stock de crédito de las empresas financieras en Uruguay. Estamos hablando de marzo de 7.180 millones de dólares. Es decir, es un monto considerable. Hay mucha competencia y hay que estar siempre con el time to market muy fino para poder llegar y poder abarcar el market share que corresponde. Obviamente acá también están metidos otros actores que son también de deporte. Necesidades detectadas que tuvimos o que tenemos, de hecho muchas de estas estamos trabajando, básicamente las entregas rápidas. Nosotros estamos trabajando en sistemas complejos, después les voy a contar un poquito, pero la entrega rápida tiene que ser algo de poco tiempo, si no logramos competir en el mercado. Políticas de liberaciones e instalación no rígidas, pero sí importantes. Nosotros no somos una startup, somos una empresa, una corporación que al momento de poner algo en producción tenemos que tener todos los recaudos posibles, seguir todos los pasos que incluyen no solo la codificación bien, segura, sino también la parte de QA y sobre todo política de seguir procesos establecidos para realmente asegurar la calidad y lo que realmente el cliente quiere. Un ambiente productivo con alta demanda, mucha demanda. Nosotros tenemos sistemas que están corriendo en todo momento, las 24 horas, y que requiere que el sistema de producción sea algo muy, muy, muy controlado. Entonces, tampoco podemos decir, sí, libero esto y listo, y después que lo arregle el otro que venga después. No, hay que estar muy cuidadosos. Cortes del ambiente productivo, 1 minuto, 2 minutos, estamos hablando de millones de pesos. Entonces, tampoco nos podemos dar ese lujo. Disponibilidad 24/7, no solo en la operativa, que nosotros estamos todos, en general, estamos trabajando, es en el momento que está más activo el negocio, pero después también en la noche, vamos a ver que tenemos apps, por ejemplo, webs, que también trabajan de noche, pero aparte hay sistemas de cálculo muy complejos que corren de noche. Esas son necesidades básicas que hemos encontrado y obviamente los procesos y los cálculos que hacemos son muy complejos. No es una web, un login o algo muy, muy gráfico, sino que son procesos que corren durante a veces horas. Entonces, eso también son necesidades que hemos detectado. Antes de DevOps, un hito importante, todas estas cosas que voy a comentar es previo a DevOps, obviamente. Un hito muy importante fue en el 2007. En el 2007 nos pasamos... Perdón que le pongo adelante. Igual no calienta porque no soy muy alto, así que no hay problema. Sí. Yo que esté sentado, esté parado, es lo mismo, ¿no? Bueno, entonces, en el 2007 fue un hito muy importante. Pasamos de tener servidores físicos a tener servidores virtuales. ¿Sí? Este es básicamente uno de los esquemas que tenemos, o el esquema que tenemos, corriendo sobre clúster de Blade. Nos da potencia y nos da versatilidad. Obviamente, fue en el 2007, ni siquiera pensábamos en DevOps. Pero ya nos da las herramientas como para empezar a ser mucho más versátil
la gestión de la operación, ¿sí? Tenemos una arquitectura orientada a servicios, básica, típica, páginas web, aplicaciones de escritorio, que se conectan a nuestras capas de servicios, diferentes protocolos, obviamente todo en Microsoft, que se conecta a la base típica, y después tenemos socios de negocios. Los socios de negocios pueden ser e-commerce, pueden ser instituciones bancarias, pueden ser otros actores, donde todo esto en todo momento tiene que estar funcionando. General, si viniera Andrés a dar una mano estaría buenísimo, pero hay que mantener todo esto y esto es crítico. También hay procesos online y procesos batch, es decir, todas las cosas que tenemos que manejar día a día. Con la metodología de trabajo, básicamente pasamos de hacer desarrollo en cascada típico, clásico, donde cada inicio de una etapa hay que esperar a que termine para poder arrancar la siguiente, algo típico. Y después teníamos esa forma de trabajo, nos daba algunos temitas, en el sentido de que teníamos focos en temas urgentes e importantes. Solamente en ese momento no éramos muchos en el equipo, pero básicamente teníamos que trabajar las cosas más importantes, lo primero que tomábamos. Venía uno, mirá que esto es listo, y ahí nos metíamos todo y le entramos. Entonces, ¿cuál era la ventaja? Que sí, estábamos focalizados, pero focalizados solamente quizás en los proyectos donde más importaban. Áreas donde teníamos que hacer pequeños ajustes o lo que nosotros llamamos internamente mejoras continuas, ¿sí? Esto no competía. Teníamos pocas liberaciones, muy pocas, y con entregables grandes, entregables pesaditos, donde había que tener, digamos, muchas consideraciones al momento de liberar. Obviamente teníamos que esperar a que terminara todo el proyecto para liberar. Y los equipos estaban armados por roles. Un equipo de desarrollo, un equipo de testing, todos trabajando independiente. De ahí donde viene el problema de los focos. Cuando vos venías y presentabas, che, ¿en qué está este tema? No, este tema quedó allá. Entonces esa era la situación. Y aparecieron nuevas necesidades, más proyectos y más complejos. La empresa es una empresa innovadora, pero aparte internamente es muy creativa. Siempre se le antoja todo, cualquier cosa se le antoja, entonces digo, buenísimo, pero cada vez eran más complejos. Teníamos que salir de nuestra zona de confort en el sentido de sistemas para irnos a algo totalmente nuevo que no teníamos ni idea de cómo iba a funcionar, la demanda que iba a tener, etc. Esos son desafíos nuevos. Necesidad de ampliar equipos, obviamente, más proyectos, más gente. ¿Y cómo metemos más gente? Y siguiendo el orden que teníamos, íbamos a tener más problemas. Aumento de prioridad en mantenimiento y proyectos chicos. Empezó a aparecer esos interesados que no estaban acá, que, sí, pero yo tengo este tema para arreglar. ¿Y cómo lo hacemos? Si en realidad la prioridad siempre son los proyectos. Entonces ahí también teníamos algunos temas que resolver. Necesidad de entrega de mayor valor en menor tiempo posible. El MVP, como han hablado, también. No tenemos que esperar que termine todo el proyecto para poder liberar. Después empezamos a evaluar una evolución de la arquitectura. Ya sí, ahí nos metemos más en los sistemas. Decimos, sí, el sistema está funcionando bien, pero tenemos que empezar a prepararnos para mayor demanda. Nuevas aplicaciones y servicios empezaban a aparecer y entregables más pequeños era la demanda que teníamos. Desarrollo, ¿cuál es la situación de desarrollo en ese momento? No teníamos revisión de código, listo, lo programo y lo mando, total. Falta de control de buenas prácticas, diferentes estilos de programación, teníamos gente senior, gente junior, gente que programaba de una manera y gente que programaba de otra. Código no estandarizado al 100%, obviamente. Sistemas heredados, chao. Acá teníamos unos problemas bárbaros. Ahí está. Sistemas heredados, sistemas que vienen de hace años y tenemos que empezar a adecuarnos en ellos. Y era un problema. Y nivel de acoplamiento entre módulos muy fuerte que hacía que cada vez que teníamos que liberar algo, teníamos que liberar una flota de aplicaciones vinculadas que era muy dura. El testing, por otro lado, sin pruebas automatizadas, sin pruebas de performance y detección de bugs en estadios tardíos de la implementación. Esto da
Esto es un costo terrible porque lo vas a encontrar mucho después de la implementación. Y ahí es donde empiezan a haber problemas, porque acuérdense que la operación o el ambiente operativo o productivo es re importante y no podemos dejar que nos encuentren bugs en producción. Y apareció el 2012. El 2012 se vino con esa ola ahí, que en realidad la ola era metodologías ágiles. Empezamos a hablar internamente y dijimos, che, ¿cómo podemos arreglar todo el tema que tenemos, las necesidades, cómo les podemos resolver? Y bueno, y ahí apareció uno y dice, che, ¿por qué no empezamos a trabajar o evaluamos Scrum? Scrum no, que están todos locos, están tanto fumados. No, en serio, che, ¿por qué no? Y lo hablamos. Y dijimos, bueno, vamos a hacer una retro. Hicimos una retro. Y la retro nos dio que teníamos que aplicar metodologías ágiles. Entonces, listo, vamos arriba. Entonces aplicamos básicamente el framework de Scrum con Kanban, muy básico, ceremonias, retrospectivas, sprint planning, daily, refinement. Esto fue la base de ese cambio grande que tuvimos en ese año y que todavía lo llevamos a hoy. La verdad que estuvo muy bueno porque nos permitió armar los equipos diferentes. Estábamos hablando de que tenía un equipo de desarrollo y un equipo de testing y ahora tenemos el equipo más vertical, más orientado al proyecto. Entonces, básicamente armamos equipos donde tenía un facilitador o un Scrum Master, un líder de proyecto, que es el que gestionaba todo el proyecto, el equipo de implementación, un analista funcional, un desarrollador, un tester, la iteración, de 2 a 4 semanas, el sprint, y equipo de 3 a 5 integrantes. ¿Sí? Cada equipo trabaja para un proyecto o mantenimiento diferente, es decir, ahí están las verticales. Dijimos, bueno, está el equipo A, el proyecto A, el equipo B, el proyecto B, y el resto va para, yo qué sé, incidentes, mejoras o lo que sea. Los roles de facilitador, de Scrum Master y los días de proyecto son compartidos. Es un tema que nos pesa, pero la realidad es esa. Una empresa mediana con nuestro mercado acá en Uruguay, donde los costos son controlados y no podemos darnos el lujo de tener muchos roles. Entonces lo que hacemos es compartirlos. Es un tema que lo manejamos. La existencia de un sprint cero para el relevamiento inicial. Bien, los proyectos, bueno, se acerca el funcional y empiezan a trabajar en el relevamiento. Y necesitamos sí o sí un Scrum de Scrum. El Scrum de Scrum, le decimos nosotros, es una mesa de planificación donde vemos cómo están funcionando todos los proyectos y empiezan a coordinarse todas las liberaciones posibles o la implementación y empezamos a coordinar entre ellos, pero ya no es parte del scope del equipo, ya es parte de un scope posterior. Entonces la realidad es que los equipos crecieron y se hicieron unos cuantos. Cuando los equipos crecen, empiezan a generar en las interacciones. Che, qué bueno, vamos arriba, la motivación, los entregables. Y tenemos por este lado un área que es la de gestión de cambios o la de operaciones, que es lo que hacen los deploy. Entonces empezamos a generar versiones, tomá, versión 1, versión 2, versión 3, el desarrollador, listo, ya te lo paso. Cuando se lo pasa al tester, que está al lado, funcionando, trabajando, se lo pasa al de gestión de cambios y empiezan a acumularse. Otro deploy, el equipo B, el otro deploy, el equipo C, el otro deploy, y empieza con configuraciones, binarios, paquetes, etc. Gestión de cambio que funciona bien, pero tiene una SLA de 20 minutos a 4 horas. Aproximado, ahí es el SLA, ese es el SLA, pero puede ser que demore menos o puede ser que demore más. Cuando empezamos a trabajar con el SLA, no es lo mismo que, está bien que trabaje porque no puede entregar más rápido que eso. La realidad es que los equipos estaban así esperando, ¿no? Vamos arriba. ¿Y la situación cuál era? La situación es, si está todo bien y es una aplicación, un web service, una web, lo que sea, lo libera rápido. Pero donde sean una serie de una web que se conecta a un servicio, que se conecta a otro servicio, que se conecta a lo que sea, ahí ya tenían que liberar 3, 4 aplicaciones y ya se nos iban los tiempos, y donde una configuración estuviera mal, ya no sabíamos qué andaba. Entonces empezaron a pasar los problemas. Aplicaciones y configuraciones complejas, lo que decía, hay mucha dependencia entre varios servicios y cuando tienen que configurarlo se encuentran con 1000 problemas. Sin acceso por parte de desarrolladores al servidor para revisar configuraciones. Che, déjame, yo te entiendo, sí, yo sé que está dando problemas, déjame a mí y yo reviso. No, esto no se puede. Entonces vos decime qué necesitas y yo te lo doy. Entonces empezamos a tener eso, que lo que tenía que ver con el deploy estaba fuera del scope del equipo. Muchas idas y vueltas entre el equipo y gestión de cambio. Muchas idas y vueltas, a veces horas.
Instalación de aplicaciones manual y falta de documentación. Es una realidad que lo tenemos que manejar. Por otro lado viene el proceso de liberación. El proceso de liberación es un proceso que hay que seguirlo sí o sí. Cuesta entenderlo, pero es necesario. Entonces, genera siempre, obviamente, cuando un proceso es medianamente complejo, que la curva de aprendizaje de cada uno sea lenta en ese aspecto. Pero, digamos, siempre hay que seguirlo. Entonces tenemos un ambiente que es el de QA, que básicamente valida los requerimientos funcionales, donde trabaja fuerte el tester y el desarrollador. Un ambiente que es validación de cliente o UAT, donde el cliente hace las validaciones, ya que yo quise esto y bueno, vamos arriba a ver si me lo entregaste. Básicamente los roles. Una fase de regresión, donde se realizan pruebas de performance, se corren automatizaciones y se vuelven a validar nuevas funcionalidades. Esto es lo que hacemos hoy básicamente, ¿sí? Tester funcional, automatizador y desarrollador. Y el ambiente de producción, que es un ambiente, como dije, muy celoso, muy sensible, donde obviamente muy pocas personas tienen acceso, y esa es la fase final. Por otro lado, la gestión de fuentes. Una de las cosas que nos tuvimos que hacer es decir, bueno, vamos a ver, tenemos que usar una estrategia al manejar fuentes. Entonces dijimos, bueno, la estrategia que seguimos es la de Feature Branch, que la verdad es que resuelve muchos de los problemas que tenemos. Una rama principal, esto es bien para desarrolladores, rama bien principal donde tenemos el master o el main, y cada uno de las ramas que se abre son features diferentes. Cada uno de estos features tiene que ser independiente. Luego, cuando se hace el merge, se genera el release candidate, y ahí se hace el cierre de versión y regresión. Estos cierres de versión y regresión es un proceso que a nosotros nos lleva una semana, 2 semanas máximo. Pero cada vez se hace más complejo justamente por el nivel de acoplamiento que tenemos. Para cumplir las políticas internas debemos requerimientos independientes entre sí. Se debe aprobar la consideración de testing y cliente para liberar. Quiere decir que si yo tengo un producto, voy a liberar un proyecto X, siempre sí o sí tiene que tener un OK del departamento de testing y un OK del departamento de cliente. Y esto hace que yo no puedo enganchar los requerimientos por más que sean de la misma aplicación en uno, sino que lo tengo que hacer totalmente independiente. Después tenemos planificación de liberación, no se puede liberar en cualquier momento, los cierres de versión y regresiones complejas, el flujo de liberación complejo, existencia del congelado. El congelado es un sistema que tenemos, es un proceso que tenemos interno que básicamente hace que un binario siempre se congele y se siga todo el proceso del flujo de liberación para que se asegure. Y las liberaciones incrementales en un mismo requerimiento se tienen que dar, justamente por el congelado. No puedo decir, mirá, te mando la versión A, después dame la versión A, te mando la versión B, y así, no, tiene que ser incremental. Esas son las complejidades y todo lo que hicimos hasta entrar en DevOps. Cuando empezamos en DevOps, lo primero que hicimos fue investigar un poco el ciclo de vida de una aplicación. Obviamente, las herramientas que teníamos y seguimos teniendo es el Team Foundation Server, o ahora es Azure DevOps Server. Es una herramienta porque esto les va a pasar también. Si alguno de ustedes empieza a transitar el camino de adopción de DevOps, van a tener que manejarse con las herramientas. Y las herramientas a veces está buenísimo, puede tener cualquiera, y a veces tenemos que trabajar con la que tenemos. Y esto fue el caso nuestro. Nosotros usamos el Team Foundation por ejemplo, para la gestión de fuentes y de Scrum, y bueno, vamos a usarlo también para el ciclo de vida. El ciclo de vida de una aplicación lo voy a hacer rápido, pero básicamente arranca un requerimiento, está el sprint planning, la fase de codificación, se automatiza todo el build, se hace el testing y bueno, se hace el feedback y listo. La primera etapa que hicimos fue la integración continua. Dijimos, bueno, ¿con qué arrancamos? Eso es muy importante, hay que definir un scope muy focalizado y muy corto en tiempo para que pueda ser exitoso. Dijimos, bueno, vamos a ver si podemos hacer integración continua de una aplicación, de un web service, una de las que se conecta con los socios de negocio. Únicamente la rama main, no vamos a meternos en muchos temas, vamos a hacer la rama main y vamos a hacer la integración ahí. Y lo que hicimos fue agregarle los controles automatizados de código estático con el Sonar y la creación de servidor de compilaciones. Esto es un hito, todo es un hito, pero en realidad esto nos empezó a cambiar un poco la cabeza, porque
empezó a aparecer ese actor importante en lo que tiene que ver con DevOps, que es un servidor de compilación. Y ya la compilación no parte del desarrollador, sino que empieza a partir de un servidor. Las configuraciones acá están congeladas, las gestiona el que mantiene el ambiente, pero nos da la seguridad de que la calidad que va a salir de esta compilación es la que realmente queremos. Si queremos que se compile, no sé, 64, o sea, 386, no importa la plataforma, o queremos que se compile en modo release o en modo debug, no importa. Esto lo va a dar el servidor de aplicaciones. Cuando se rompe el servidor de aplicaciones porque alguien lo rompió, porque tiró un cambio que no iba, chao, bizcocho para el otro día. Vamos arriba. Escaneo estático. El escaneo estático, básicamente nos basamos en SonarQube. Hoy en día no es gracioso. El SonarQube hoy en día nos tira mucha información. Esto se hace automático cuando hace un check-in o un push, lo hace automático. Escanea en cada merge, controla el estándar de codificación mediante reglas preestablecidas. Yo les había dicho que teníamos falta de controles. Bueno, acá empiezan a aparecer los controles. Estos controles son automáticos, nos tira un listadito de bugs, de vulnerabilidades, de, no sé, mil cosas que nosotros decimos, bueno, son reglas que establecemos y las tiene que cumplir. Ahí no importa quién lo programa, siempre va a salir. Informa mediante reportes gráficos y bueno, esta no es ninguna aplicación, lo saqué de Google nomás, pero si está feo, le dice, ¿no? Está feo. Después, en esa misma etapa, dijimos, bueno, hicimos la integración continua, vamos a hacer la entrega continua. Y vamos a deployar en testing. ¿Por qué testing? Porque necesitamos tener un ambiente controlado que no genera mucho impacto a nivel de negocio. En principio, en la primera etapa, no podemos ir a producción porque no somos una startup que no tiene quizás muchos controles como tenemos nosotros. Dijimos, no, para cubrir todos esos controles, primero déjame trabajar en testing. Entonces fuimos a testing. Y eso nos generó ganancias, después lo vamos a ver. Se agregan pruebas automatizadas, empezaron a aparecer las pruebas automatizadas. Y se crea un repositorio privado Nugget para la gestión de librerías compartidas. Nosotros tenemos 1000 librerías nuestras propias que la reutilizamos en diferentes proyectos, para validar la célula, por decir algo. Eso lo que hicimos fue generar un repositorio privado. Ya la compilación le iba a generar un servidor. Bueno, el servidor tiene que tener acceso, entonces mediante Nugget subimos al repositorio privado y listo. La etapa 2, se empezaron a agregar las aplicaciones core, o lo que nosotros llamamos internamente las joyas de la corona. Son aplicaciones donde el negocio dice, bueno, esto tiene que funcionar sí o sí, si no, no vamos al tacho. Y digo, bueno, está genial, eso es la aplicación core. Vamos a agregarla. Vamos a agregar las aplicaciones web, algunas aplicaciones web, de escritorio, web service, y ya empezamos. Se crean ramas para gestionar los diferentes proyectos y canales, y cada equipo se autogestiona sus propias ramas. Y acá hay otro hito importante. Hoy cuando hablaba de Scrum, decía que cada deploy se lo mandaba a gestión de cambios. Gestión de cambios es una persona que está fuera del equipo. Hoy en día está fuera del equipo. Quizás no en un futuro, pero hoy en día está fuera del equipo. Entonces, cuando tenía que manejar las configuraciones, qué pasa, por qué no anda, qué está lento, qué no sé qué, teníamos que interceder con esa área. Ahora, el equipo ya se lo autogestiona. El equipo hace el commit, sube, deploya y listo. Y funciona. Y si no funciona, es un problema casi seguro que el desarrollador. Se instala un sistema de repositorio de versiones, nosotros llamamos congelado 2.0, que lo que básicamente lo que nos permite es almacenar versiones de los entregables. Esos entregables, ese build que hizo cuando hizo un commit, se almacena en este sistema. Y acá no lo toca nadie. Estamos usando Nexus, pero soporta imágenes de contenedores, Nugget, Maven, Zip, binario, lo que venga. Y es simple y versátil, que nos dio una facilidad de uso bastante interesante. Después aparecieron los contenedores. Y eso estuvo muy bueno. Porque es una forma de empaquetar aplicaciones con todas las librerías necesarias. Nosotros, hasta este momento, un esquema era un IS con N aplicaciones, por ejemplo. Ahora no, ahora nos cambia todo el paradigma. Dijimos, bueno, tenemos una forma de generar unos contenedores donde esa pequeña aplicación ya tiene todo lo que necesita, todas las librerías. Entonces empezamos a trabajar con esto. Y estuvo muy bueno empezar a trabajar con esto, porque nos da otras libertades. Tenemos facilidad de instalación de nuevas versiones. Tiramos y listo, lo mandamos nuevo. Tiramos y lo mandamos nuevo.
Gestión centralizada de todos los contenedores. Puedo ver, después les voy a mostrar una aplicación que usamos, donde nos permite ver todos los contenedores juntos. Rapidez para reiniciar y reinstalar aplicaciones. Nosotros, hasta antes de usar los contenedores, cada vez que teníamos que reiniciar, che, escúchame, reiniciame tal instancia. Pará. Y bueno, entonces con esto ya lo controlo yo y ya lo reinicio. Pasamos del concepto de mascota, tener un servidor ya con todas las configuraciones realizadas, ya tiene todos los parches de seguridad, tiene todo esto, tiene todo aquello, y lo gestiono con mucho cuidado. Ahora pasamos a ese concepto de listo, me sirve, lo tiro y lo creo nuevo, lo tiro y lo creo nuevo. Esa es la ventaja brutal que tiene usar contenedores. Y obviamente optimización de recursos, son mucho más livianitos y nos permite trabajar en un solo servidor en instancias, obviamente hasta que llegue al tope, digamos, pero nos permite no tener tantos servidores levantados. Para el manejo de los contenedores usamos la dupla con el Docker y el Portainer, que nos da facilidad de gestión de contenedores. Acá están todos los contenedores y yo puedo hacer lo que quiera, los veo cuáles están levantados y cuáles no. Permite crear, eliminar, iniciar y detener cada uno de los contenedores. Tiene un visor de log, o sea, no, yo puedo, si no llega a andar, yo puedo entrar al log del contenedor y me da esa información. Tengo acceso vía terminal, un entorno gráfico web, incluye plantilla de imágenes y es compatible con Docker Swarm, que también es un orquestador que lo vamos a ver a continuación. Empezamos a trabajar en testing, nos dio resultado, las ganancias fueron muy buenas, las voy a comentar después, y empezamos a evaluar orquestadores. Che, pero esto, si lo tiramos en producción, no sé cómo va a andar. Entonces empezamos a evaluar los orquestadores. Los orquestadores son herramientas que nos permiten administrar el ciclo de vida de los contenedores. Básicamente nos da aprovisionamiento de hosts, instanciación de conjunto de contenedores, escalabilidad y servicios de networking. Y evaluamos dos puntualmente, Swarm y Kubernetes. Swarm nos dio unos pros que es tiene madurez en Windows, es el que está de los dos más cerca de su madurez en Windows. Tiene facilidad de uso y tiene instalación simple. Las contras es que la escalabilidad es manual y la tolerancia es limitada a fallos. Y Kubernetes nació para ser peleador, digamos. Pero tiene mucho más feature y una comunidad más grande. Tiene escalabilidad automática, entornos con alta demanda. Pero para nosotros tiene una contra, es que está en soporte beta en Windows, por lo menos en 2019. Y la curva de aprendizaje también es muy fuerte. Entonces, en principio, hoy en día, descartamos Kubernetes por ahora y fuimos por Swarm. La etapa 3. Son 4 etapas, no se asusten. Digo. Agregamos más webs. Al agregar más webs, también empezamos a agregar pruebas de performance. Agregar más webs no solo decir, ya listo, agregamos las webs, sino que son trabajos que tuvimos que hacer de cada uno de los proyectos de las webs que teníamos identificado, todo lo que tuvimos que agregar en el tema de las configuraciones de las compilaciones. Agregamos pruebas de performance con Taurus y empezamos a migrar sistemas heredados. Y ahí es donde empieza a cuestionarse lo que realmente tenemos. Che, la arquitectura que tenemos, bien, ¿la arquitectura que tenemos es la correcta? No, bueno, entonces tenemos que empezar a migrar. Las próximas acciones, relevamiento de necesidades para ir a producción. Acuérdense, estábamos en testing. Tenemos que ir a producción. Bueno, vamos a hacer un relevamiento, vamos a definir los KPI. Vamos a ir con una sola aplicación. Y vamos a definir una nueva arquitectura en base a APIs y a microservicios. Vamos a agregar el monitoreo de aplicaciones, o lo que hablaban hoy de la telemetría. Tenemos muy poco, tenemos que empezar a trabajar en ello. Vamos a agregar el stack de LK. Vamos a automatizar escaneo de seguridad. Black Duck y Fortify son los que usamos. Los corremos manuales, pero ya los estamos viendo de automatizar. Vamos a automatizar el despliegue de aplicaciones móviles, que también es un debe. Vamos a empezar a construir nuestra nueva arquitectura. Ya tenemos más o menos un diseño, vamos a empezar a trabajar. Ahí tenemos que ver cómo lo canalizamos en cada uno de los proyectos. Pero digamos, es una necesidad para poder seguir con DevOps. Y vamos a continuar con la migración de sistemas heredados justamente vinculado al punto anterior. Bueno, algunos de los KPI que habíamos visto: cantidad de versiones por fix, duración de fase de regresión, cantidad de liberaciones con errores en producción, cantidad de horas en tareas de deployment, cantidad de funcionalidades agregadas en el main.
Son cosas que, digamos, que se están predefiniendo y son las que seguramente algunas más realizamos. ¿Cuáles son las acciones que realizamos hasta ahora o tuvimos que realizar para poder llevar adelante todo esto? Primero, migrar a metodologías ágiles. Si bien no fue en ese momento vamos a ir a DevOps y tenemos que hacer metodologías ágiles, creo que es algo que va de la mano. Hoy lo comentaban también, está muy vinculado, hay una simbiosis muy fuerte y les va a ayudar. Tuvimos que modificar el proceso de liberación, un proceso muy engorroso, pero estaba pensado para ser manual. Entonces empezamos a ser automático. Bueno, hay cosas que podemos descartar. Ahí empieza a ver lo que es la metodología Lean, digamos, por decirlo de alguna manera, muy rudimentaria, pero básicamente fue eso. Adquirir conocimientos técnicos, hay que capacitarse, selección de buenos proveedores, prepararse para el crecimiento de los equipos. Hay que empezar una vez que empiezan a aportar valor, empiezan a haber más necesidad, más demanda, y hay que agregar los equipos. Evaluar las herramientas, como decía hoy, busquen la más adecuada o la que cuenten. Yo tenía esa, listo, voy a usar esa. Comprar el producto antes de comenzar a venderlo. Esto aplica para muchos aspectos de la vida. Uno tiene que convencerse de qué es los pasos a seguir para luego decir, bueno, vamos a empezar a ir por ese camino. Tenemos que buscar en proyectos donde modifica mucho la empresa de forma interna, como hablaba en las charlas anteriores. Cuando tenemos que modificar la cultura, ahí es donde tenemos que tener fuertes, porque tenemos que venderlo. No solo venderlo, sino que conseguirse un patrocinador para que lo pueda apoyar. Buscar el compromiso de los desarrolladores y también del área de operaciones. Yo vengo del palo del desarrollo, no tengo problema, pero el área de operaciones también lo tengo que llevar ahí. Tuvimos que reevaluar los sistemas o la arquitectura de los sistemas, establecer objetivos concretos y de corto alcance, no podíamos irnos, y empezar con práctica de DevOps en ambiente de testing. ¿Qué ganamos? Rápidamente. Disminución del tiempo de pasaje de los entregables a testing. Más de 500 horas en el último semestre nos ahorramos. Acuérdense el esquema que teníamos. Total de compilaciones automáticas por mes. En abril, 10. Y así veníamos en el último semestre hasta estos últimos 3 meses que empezamos a meter muchos más. Ya estamos hablando de más de 200 compilaciones automáticas. Son 200 versiones, son 200 tickets a producción que me ahorro. Más de 400 horas ahorradas de trabajo en instalación de una nueva versión en el último año, de las cuales 240 fueron los últimos 6 meses. Y es un tema de ahorro, un tema de costo. Ganancias. Aparte de las ganancias en sí, tenemos también que el código que entregamos es mucho mejor, es más seguro, ¿sí? Aplica todas las reglas que aplicamos. Mejor calidad de los entregables, todo lo que tiene que ver con escaneo, las pruebas automatizadas también se ejecutan automáticamente. Entonces también lo generó. Y las conclusiones, y con esto termino, nos permitió alinear el equipo con un fin común, que es decir, vamos a trabajar juntos para poder lograr que todas estas cosas se hagan de una forma más rápida. Alineamos el equipo en un fin común, que es ir a DevOps. Es decir, vimos las ganancias. Alineamos al equipo en los objetivos claros. Focalizate solo en lo que tengas que entregar, no en los problemas que puedes tener cuando lo vayas a entregar. Reforzar los estándares de codificación con la visualización de resultados, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con los estándares y los resultados. Ahorro en tiempo y dinero en la entrega de valor y la confianza en la calidad de los entregables. Hasta que no empezamos a implementar esto, cuando yo mandaba un deploy no sabía si iba a dar problema, y si me iba a dar problema, si era un problema del desarrollador, un problema del ambiente, un problema de lo que sea. Ahora ya la confianza ya está. Listo. Gracias.